Primera Tesalonicenses 5, vamos a estar viendo, o nos vamos a estar enfocando en el versículo 19 al 22. Y el tema es discernimiento espiritual. Creo que es un buen tema para empezar el año. Es un buen tema. Cuando nosotros hablamos de discernimiento, estamos hablando de la capacidad de distinguir lo falso de lo verdadero. Recuerden, estamos separando el tema del discernimiento espiritual del don de discernimiento, que es sumamente específico. Entonces, discernimiento es la capacidad de distinguir lo falso de lo verdadero. Todo cristiano tiene un discernimiento. Todo. Esta, por así decirlo, capacidad fue una de las preocupaciones de los apóstoles mientras la iglesia se iba formando. Y es una de las preocupaciones que hoy tengo por la iglesia, específicamente nuestra iglesia. Es mi preocupación el tema del discernimiento. Debo decir, hermanos, que con tristeza, que se esperaría que hermanos con años en el evangelio, habiendo servido, teniendo un ministerio, no sepan diferenciar lo falso de lo verdadero. No sepan diferenciar los lobos de las ovejas. No sepan diferenciar las palabras suaves y lisonjeras provenientes de una persona que no se sujeta a la Escritura. Pero la realidad es que parece que es un tema que tiene que ser explicado. Entonces, es muy triste ver que hermanos con años en la congregación, con años en el Evangelio, no sepan diferenciar lo falso de lo verdadero. Mi intención no es acusar a nadie, por si acaso, pero con este ejemplo que estoy dando quiero mostrar que los años no son suficientes para adquirir discernimiento espiritual. Y al mismo tiempo, esta capacidad es crucial para los tiempos que estamos viviendo. Esto dijo Pablo. Deja un ratito en 1 Tesalonicenses y si quiere acompañarme en 2 de Timoteo. Dice 2 de Timoteo 3:1, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en lugar de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Y si usted tiene una Biblia, la última frase tiene que pintarlo, subrayarlo. A tales evita. No dice a tales escucha, y si algo bueno sale de ahí, pues lo retienes. Pablo dice a tales evita. Y es que solemos utilizar la frase que dice, retén lo bueno y desecha lo malo. Y hoy tengo una mala noticia para quienes utilizan esta frase. Esa frase no existe en la Escritura. La Biblia no dice, retén lo bueno y desecha lo malo. Esto es lo que dice la Escritura. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 19. No apagues el espíritu, no desprecies la profecía, antes bien examínalo todo con cuidado, retén lo bueno, absténgase de toda forma de maldad. Entonces la idea de retén lo bueno y desecha lo malo no existe en la Escritura. No dice que retengamos lo bueno y desechemos lo malo de las palabras de una persona que llega con profecía o que se diga que es profeta o maestro. No dice eso. El problema de los tesalonicenses es que ellos rechazaban toda persona que decía, yo tengo el don de profecía. En ese tiempo no había la Escritura, no había cómo comparar. Entonces las personas se instruían, se capacitaban, crecían por medio de personas que Dios les hablaba. Entonces, los tesalonicenses habían evitado todo ese tipo de personas. Si una persona decía, yo tengo algo para decir a la iglesia, ellos lo rechazaban sin examinarlo. Ese era el problema de los tesalonicenses. Pablo les dice, no lo rechacen, no se burlen de ellos. Más bien, examínenlo todo. Y si pasa el examen, son palabras buenas. Y haciendo una gran pausa, dice, aléjense de toda clase de maldad. Maldad que incluía rechazar a las personas que tenían el don de profecía, que traían buena
enseñanza. Entonces la idea aquí es, si pasa el examen, todo es bueno. Lo leo de nuevo en la Nueva Traducción Viviente. No apaguen el espíritu, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de maldad. Entonces, si pasaba la prueba, era bueno. Y aléjense de toda clase de maldad. ¿Y qué pasaba con las personas que eran encontradas como falsos maestros y profetas? ¿Cuál era la orden? La orden era rechazarlos completamente. La orden no era darles una oportunidad o solamente quedarse con las palabras que te gustan. La orden es rechazarlos completamente. Recuerde, hasta las personas más perdidas de vez en cuando lanzan buenas palabras. Más adelante en Timoteo 4, Pablo continúa diciendo, segundo Timoteo 4, dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Y hoy tenemos la ventaja en las redes sociales, hermanos, que podemos darle un te sigo y acumulas para ti falsos maestros. Y apartarán de sus oídos la verdad y se volverán a los mitos. El pastor Henry Topolpilo, espero decirlo bien, dijo esto: estas personas que se vuelven a los mitos siguen al diablo, que es el padre de la mentira y padre de los mentirosos. Entonces, en sí no está siguiendo a estas personas, está siguiendo al padre de la mentira y padre de los mentirosos. Hermanos, son días malos, son días peligrosos y muchos en la iglesia no parecen que ven esta realidad. Parece que no toman en cuenta esto. En lugar de eso, sin examinarlo todo, optan por escuchar lo que les complace escuchar. Y no solo eso, sino que repiten las palabras como que fueran verdad, palabras que no vienen de la sana doctrina y las comparten. O sea, no solo acumulan maestros, falsos maestros para sí, sino que lo comparten como que fueran verdad. Así que son días peligrosos, son días en donde uno sí ve quién realmente sigue la sana doctrina. Repito, 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínalo todo cuidadosamente, retén lo bueno, abstente de toda forma de mal. El texto llama a un discernimiento, llama a evaluar, llama a examinar cuidadosamente, y una vez que ha pasado el examen, aférrate a esas palabras, porque son buenas. Es un llamado a retener solamente lo bueno. Es un llamado a abstenerse de toda clase de maldad. Entonces, ¿qué hacemos con las palabras que provienen de una persona que no se sujeta a la Escritura? ¿Acaso decimos amén? Esta partecita me gustó, entonces esta partecita lo comparto. ¿O es nuestra responsabilidad examinarlo todo? Una vez que examinamos todo y vemos que es bueno, nos aferramos a eso. Y si no es bueno, lo rechazamos. No decimos, de un sermón voy a tomar esta partecita que me gustó. ¿Por qué? Porque la frase dice, detén lo bueno y desecha lo malo. Esa frase no es de la Escritura. La frase dice, examínalo todo. Si pasa la prueba, entonces aférrate a eso, porque es bueno. ¿Y qué es todo? Todo incluye la vida de la persona que está hablando. Examínalo todo. Todo. Lo que dice, cómo lo dice, cómo vive. Examínalo todo. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Miren, el discernimiento es parte de la vida cristiana. Es una capacidad esencial porque el cristianismo va a estar expuesto a todo tipo de
palabras y todo tipo de personas. Y por tanto, el cristiano debe tener la capacidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Contrario al discernimiento espiritual que nos da Dios, la iglesia está llena de personas incrédulas que aceptan cualquier práctica y hacen de los mitos una verdad. Se dejan llevar por temas como el género. Si es una mujer, entonces debe ser bueno lo que me está diciendo. Y no lo examinas todo. Si es un hombre, la imagen de un hombre que yo espero, entonces debe ser bueno. Porque es la imagen de un hombre que yo espero. Y no lo examinas todo. Si es un hombre que tiene carro, casa, auto, moto, y dices, qué buen hombre, entonces debe ser bueno lo que me está diciendo. Y no lo examinas todo. Si es una mujer y tú dices, qué mujer, cómo habla, ¿no es cierto? Entonces, como es una mujer y la imagen de una mujer que yo espero, entonces debe ser bueno. Pero la Escritura dice, examínalo todo. Todo. Lo que dicen, cómo lo dicen y su vida. Examínalo todo. Eso es tu responsabilidad. Eso se llama discernimiento. Tienes que examinarlo todo. Recuerden esto, hermanos. Una de las misiones de Satanás es mantener al hombre ignorante. Y utiliza cosas como doctrina de demonios, que está en 1 Timoteo, herejía, 2 de Pedro, mitos y fábulas, 1 de Timoteo, filosofías, Efesios, huecas sutilezas, en Colosenses. Una de las misiones de Satanás es mantener al hombre ignorante. Y también podemos hablar de los lobos vestidos de ovejas que dijo Jesús en Mateo 7. ¿Y cómo lo reconocerán? Dice Jesús, por sus frutos lo reconocerán. Es decir, por su vida lo reconocerás. ¿Cuál es el problema? Los cristianos no están estudiando la Escritura. Se basan en una mera idea de lo visual. Entonces, si grita fuerte, entonces debe ser bueno. Si habla de prosperidad, entonces debe ser bueno. Si me habla desde su carro lujoso, debe ser bueno. Si me habla como una mujer preparada, como una mujer hecha, debe ser bueno. Los cristianos no están estudiando la Escritura. Ningún cristiano que estudia la Escritura aceptaría las prácticas o las palabras que vayan en contra de la Escritura. Se dice que la responsabilidad recae en los líderes. Y debo decir con tristeza que sí, hay una gran verdad en eso. Hay muchos pastores que no diferencian la verdad de lo falso. Hay muchos pastores, muchos líderes que no están escudriñando la Escritura, que se dejan llevar por doctrinas que alguien les dijo, entonces no, y eso lo repiten. Sin embargo, no esperes que cada pastor esté todo el tiempo controlando lo que tú miras, lo que tú escuchas, lo que tú dejas entrar en tu corazón. Entonces la responsabilidad está en todos los que conformamos la iglesia. 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apagues el espíritu, no desprecies las profecías, antes bien examínalo todo cuidadosamente, detén lo bueno, abstente de toda clase de mal. ¿Cuál es la orden? Examínalo cuidadosamente todo. Y una vez que encuentres sana doctrina, debes abrazar esa doctrina, pero tienes que examinarlo. No dice que abraces unas palabras y otras no, de un sermón. No dice, bueno, esto no me gustó, entonces lo voy a desechar. ¿Por qué? La frase dice, detén lo bueno y desecha lo malo. No, eso dice la frase. La Escritura dice otra cosa. Examínalo todo. Todo tienes que examinarlo. No dice que te quedes solamente con lo bueno de un sermón y lo que no te gustó, deséchalo. No, examínalo todo y aférrate a la buena doctrina. Abraza la buena doctrina. Y apártate del mal, en cualquier forma que este mal se presente. Mal que puede ser la depravación moral como la depravación de la verdad de Dios. Y ahí ves a pastores o pseudo pastoras diciendo, pues, hablando del matrimonio, hablando de una vida recta delante del Señor y divorciados. Examínalo todo. Tienes que examinarlo todo. Hablas de una vida entregada a Dios y le ves manejando un carro de último modelo, mientras hay personas que se están muriendo de hambre. Examínalo todo. La orden de Pablo es examínalo todo y énfasis en todo. Todo tienes que examinarlo.
Abraza solamente lo bueno, aférrate a lo bueno, abraza la sana doctrina. Cuando encuentres a alguien que predique la sana doctrina, que vive la sana doctrina, que te explica la sana doctrina, abrázalo. Y acumula para ti buenos maestros. Apártate de toda forma de maldad. Es decir, utiliza tu discernimiento. Ahora, ¿cómo llegamos a vivir sin discernimiento? Debemos entender, hermanos, que vivir sin discernimiento no es algo natural en un cristiano maduro. Esta forma de vivir tiene sus causas. Que una persona diga amén a todo lo que se encuentra en las redes sociales o que le diga, tiene un porqué. Y hoy les voy a traer dos porqué. Voy a estar utilizando los puntos del pastor Henry Topolippo que hablan sobre el tema. Para que ustedes, hermanos, puedan experimentar, cuando uno encuentra un gran maestro, abraza a ese gran maestro, porque tiene una buena doctrina. Así que voy a estar utilizando los puntos de este pastor cuando habló del tema. El primero es cristianismo infantil. ¿Cómo es que llegamos a vivir sin discernimiento? Bueno, estaríamos hablando de cristianismo infantil. Pablo menciona que la iglesia ha sido dotada con personas que poseen dones con el propósito de ayudar a otros a madurar, para que dejen de ser niños. Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice, entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados por aquí y por allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, todos en algún momento fuimos niños espirituales. Cuando llegamos al cristianismo, todos fuimos niños espirituales. Pero el propósito de la iglesia no es que permanezcas como un niño espiritual. El propósito es que vayas creciendo y madurando. Entonces, ¿cuál es la característica de un niño espiritual según Pablo? Primero, un niño espiritual es un niño inestable. Son llevados por aquí y por allá por cualquier corriente de nueva enseñanza. Entonces, si te gusta lo que te dijo tal persona, entonces lo sigo, ¿no? Y si viene otro maestro y te dice algo que te encanta, entonces lo sigo. Y vas por aquí y por allá buscando olas de nuevas enseñanzas. Eso es niño espiritual. Eso es un cristianismo infantil. ¿Por qué? Porque el niño espiritual es inestable. Otra característica que habla Pablo sobre los niños espirituales es que un niño es fácilmente engañado. Caen fácilmente en las astucias de los hombres, y hoy tenemos que hablar también de mujeres. Se dejan engañar. Se dejan llevar por personas que engañan con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Entonces, como suena bonito, como te llegó al corazón, entonces debe ser bueno, ¿no? Los niños espirituales son fácilmente engañados. Y yo personalmente quiero agregar 4 características más de los niños espirituales. La primera característica que voy a añadir, la tercera del grupo, es que un niño hace berrinches. Cuando un niño no obedece o no obtiene lo que quiere, enseguida viene el llanto y el berrinche, ¿no? Y no es algo que tú puedas ocultarlo. ¿Por qué? Porque eres un niño espiritual. Un niño no puede ocultar su berrinche o su malestar. Entonces, un niño espiritual no oculta su berrinche, no oculta su malestar. Los niños hacen berrinches. Cuarto, un niño no tiene control propio. Los niños se dejan llevar por sus emociones, por sus impulsos. Los niños no tienen disciplina. Por eso constantemente hay que enseñarles a cómo vivir. Niños espirituales, que saben lo que tienen que hacer, pero hay que enseñarles cómo vivir constantemente. No, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque son niños espirituales. No tienen control propio. Quinto, un niño no tiene un pensamiento maduro. Un niño cambia de pensar con facilidad. Un día busca la sana doctrina, otro día no.
Hoy día sales buscando la sana doctrina y discernimiento y después a la media hora dices, pues está muy difícil, mejor no. Un niño no tiene un pensamiento maduro, cambia con facilidad su pensamiento. Y sexto, un niño es ignorante. Un niño no tiene el suficiente conocimiento para poder examinarlo todo lo que escucha. No tiene. Simplemente se deja llevar por lo que cree que es correcto. No tiene la capacidad de discernir. Un niño es ignorante. Y como niños inmaduros, dicen amén a todo lo que les parece bueno sin examinarlo todo. El problema es mucho más profundo, hermanos, porque el sentido de que el cuerpo de Cristo tenga personas idóneas para enseñar, que sí hay buenos maestros, es Efesios 4:12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y cuando hablamos de unidad de fe, estamos hablando de doctrinas, teologías, conceptos y prácticas. No es que una iglesia por acá tiene una práctica y otra iglesia por acá tiene otra práctica. No, la iglesia de Dios tiene solamente un grupo de prácticas. Y eso llamamos unidad de la fe. Entonces dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No a la estatura de un pastor, no a la estatura de una maestra, no, a la estatura de Cristo. Cristo ha dejado a personas para que su iglesia sea madura, para dejar de ser niños. Y por eso cuando te encuentras con la sana doctrina, tienes que abrazar la sana doctrina. Porque esa doctrina te llevará a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Te capacitará para el ministerio, te hará crecer, te hará madurar. El fin más grande de reunirnos, hermanos, no es pasar un tiempo entre hermanos. El fin es que lleguemos a la estatura de Cristo. Que crezcamos, que maduremos. Dejemos de ser niños que corren por aquí y por allá buscando nuevas doctrinas. Todos empezamos como niños, pero no es bueno que permanezcas como un niño. Todos necesitamos crecer, todos necesitamos madurar. Y la única manera es alimentarnos de la verdadera palabra de Dios. Así que si la encuentras, abrázala. Pero tienes que examinarlo todo, todo. 1 Pedro 2:2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Dice, deseen como niños, no sean como niños. Ningún niño puede crecer si no se alimenta adecuadamente. Incluso, más preocupante es que un niño no puede desarrollarse correctamente si se alimenta con un tipo de comida que no esté destinada al consumo. Eso es lo que hacen muchos niños espirituales que están comiendo comida que no está destinada para el consumo. Entonces no crecen. Si no sabes qué consumir, ve con alguien maduro y que te indique qué comer. Para eso Dios ha dotado a personas con dones para que tú crezcas. Así que si no sabes qué comer, ve con alguien que te indique qué comer. Si no sabes qué consumir, no vayas con otro niño que aparenta ser maduro. Es sumamente, hermanos, peligroso que un niño enseñe a otro niño, porque los niños son fácilmente engañados. Colosenses 2:8 dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen tener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Y repito lo que decía el pastor. Estas personas que se vuelven a mitos siguen al diablo, que es padre de la mentira y padre de los mentirosos. ¿Cuál es el otro aspecto que nos lleva a no tener discernimiento? Abandonar la verdad.
¿Usted se imagina una persona que sabe lo que debe hacer, conoce la verdad y aún así prefiere rechazarla porque escucha personas, escucha palabras que le hacen sentir bien y sabe que está mal, pero como lo hace sentir bien, entonces rechaza la verdad? Bueno, de esos hay muchos. Dice 1 Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí mismos maestros. ¿Y qué maestros? Falsos maestros. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. No hay términos medios en el cristianismo, hermanos. En la vida no hay términos medios. O hay la verdad o hay la mentira. O está Dios o está el padre de la mentira que aparenta ser Dios. Debemos recordar que la iglesia no es un sitio donde encontrarás experiencias emocionales. Cuando la iglesia se reúne para permanecer en la sana doctrina. Abandonar la permanencia de la sana doctrina es abandonar la verdad. Y eso significa abandonar a Cristo. Efesios 4:15. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. La verdad no entretiene. La verdad ofende. Si abandonas la verdad por experiencias emocionales, entonces podrás reconocer después la verdad. La sana doctrina no es teoría, la sana doctrina es práctica. Por eso Jesús dijo que vamos a reconocer a los falsos maestros por sus frutos, por su vida. La sana doctrina no es una experiencia emocional, la sana doctrina nos acerca a vivir más como Cristo. Es una experiencia práctica. Entonces, cuando examinamos todo lo que está diciendo una persona, tenemos que verlo en lo práctico. ¿Cómo lo dice? ¿Qué dice? ¿Cómo vive? Si rechazamos la verdad por cualquier doctrina o palabras que nos hagan sentir bien, no solo estamos más lejos de Cristo, sino que también vamos a estar más lejos de nuestros hermanos. Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces la sana doctrina nos acerca a otros que viven en esta sana doctrina, en esta verdad. Y así como nos acerca al entendimiento de Cristo. Sin embargo, cuando nosotros estamos acostumbrados y nos gusta la falsa doctrina, la falsa enseñanza nos acerca a maestros que enseñan su verdad. Entonces, cuando vas a las redes sociales, como te encanta la falsa doctrina, los maestros falsos, te acercan a ese tipo de maestros. ¿Y qué va a pasar? Acumulas para ti maestros. Pero si te aferras a la sana doctrina, acumularás para ti buenos maestros. No todos los caminos conducen a Dios. No todas las prácticas conducen a Dios. No todas las doctrinas conducen a Dios. Hay un solo camino que conduce a Dios y ese es Cristo. Y por consecuencia, hermanos, no todos los maestros te van a mostrar a Cristo. Pablo le dijo esto a Tito. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras, esto también es prácticas, designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Los designaras, si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible. O sea, antes de poner esto, tienen que ser irreprensibles. Examínalo todo. Como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, que hay muchos hoy, ¿no? No amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo.
dueño de sí mismo, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. ¿Qué enseñanza? La enseñanza de los apóstoles. La enseñanza que les dio el mismo Jesucristo. No hay otra palabra, no hay otra revelación. Es la misma enseñanza que dejó Jesucristo a los apóstoles y la misma enseñanza que tienen que tener estas personas que lideran iglesias. Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina, no con sus palabras, sino con sana doctrina, y refutar a los que lo contradicen. Entonces, el anciano o el líder de la iglesia debe conocer la verdad, debe vivir la verdad, debe distinguir la verdad, debe enseñar y animar con la verdad, y debe refutar a los que contradicen la verdad. No todos los maestros te muestran a Cristo. Así que es necesario el discernimiento, examínalo todo, abraza la verdad y aléjate de toda clase de maldad. No digas, bueno, esto me gustó, entonces esto lo voy a dejar y esto lo voy a aplicar. Examínalo todo. Si ese maestro no vive la verdad, no conoce la verdad, no distingue la verdad, no refleja con su vida la verdad, entonces, ¿qué dice Pablo? Aléjate, deséchalo, evítalo. Hasta las personas más buenas a veces se equivocan, pero el tema es que hasta las personas más malvadas de vez en cuando las dan buenas palabras. La salud de la iglesia y de todos los que conforman depende de la enseñanza de la sana doctrina. La sana doctrina es fundamental para nuestra vida y por eso nosotros debemos ser capaces de distinguir qué es lo falso y lo verdadero. La sana doctrina no solo salva a los perdidos, la sana doctrina santifica a los que han creído en el Hijo de Dios. Piensa en esto, si tu doctrina es inestable, tu vida también va a ser inestable. Así que son dos los motivos más importantes por los cuales no existe el discernimiento en una persona. Primero, cristianismo infantil. Y segundo, abandonar la verdad por experiencias emocionales. Pero cuando abandonamos la verdad, abandonamos también a Cristo. ¿Cómo podemos obtener discernimiento? Quiero darles tres buenas palabras. Primero, busca. ¿Quieres obtener discernimiento? Busca. Dice Proverbios 2, Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría e inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si buscas como a la plata y procuras como a tesoro escondido, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, para obtener discernimiento, debes buscar discernimiento. Buscándolo, entendiendo y sabiendo que viene de Dios. ¿Quieres discernimiento? Busca discernimiento. Eso hará que clames por discernimiento, por inteligencia. Dios da sabiduría, de Él proviene la inteligencia. ¿Quieres discernimiento? ¿Quieres inteligencia? ¿Quieres sabiduría? Búscalo. Si quieres discernimiento, si quieres diferenciar la verdad de la mentira, búscalo. ¿De dónde viene esto? Dios lo da. Lo segundo es clama. Dice Proverbios 2, Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. O sea, si quieres entendimiento, clama a Dios por discernimiento. El discernimiento no es algo que aparece con los años. El discernimiento tiene que ver con la sabiduría y la sabiduría lo da Dios. Así que quiere discernimiento, primero busca, luego clama. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quieren discernimiento? ¿Quieren sabiduría? Clamen. No es algo que aparece con los años. Tristemente no es algo que aparece con los años. Hay que clamar. Si quieres discernimiento, clama por discernimiento e inteligencia. Dios da sabiduría, de Él proviene la inteligencia.
Debemos clamar a Dios para que Él nos enseñe a distinguir la verdad y la mentira. Y por último, obedece. El discernimiento, como muchas cosas del cristianismo, se resume en obediencia. La Escritura nos ha dado suficientes datos e información para saber qué hacer con los falsos maestros. El tema es que a nosotros no nos gusta ni estudiar ni obedecer. Primera de Tesalonicenses 5 dice, versículo 19, no apagues el espíritu, no desprecies las profecías, antes bien examínalo todo cuidadosamente, retén lo bueno, abstente de toda clase de maldad. Tenemos demasiadas cosas en la Escritura para saber qué hacer con los falsos maestros y poder reconocer a los falsos maestros. Pero o no nos gusta estudiar o no nos gusta obedecer. No dice que te inventes frases como retén lo bueno y rechaza lo malo. Dice que estudies la Escritura. Abraza a los pastores, a los maestros que tienen buena doctrina. Síguelos, escúchalos y rechaza a todas las personas que no tienen buena doctrina. Si no estás seguro, examínalo todo. Tienes la Escritura. Tienes demasiados textos para saber quién es quién. No te dejes llevar por sus buenas palabras. Tenemos la información suficiente para reconocer a los falsos maestros, para reconocer a las falsas enseñanzas, para reconocer qué es filosofía, para saber los pensamientos humanos. Lo que debemos hacer es obedecer. Todo lo tenemos en la Escritura. Solamente obedece. Sabemos lo que dice la Escritura sobre las palabras de un falso maestro. Sabemos qué tenemos que hacer con eso. Recházalos, evítalos. No digas, bueno, este sermón me gustó, este no. No, recházalo. Si es falso maestro, recházalo. Busca buenos maestros. El discernimiento tiene como base la sabiduría, el entendimiento e inteligencia que provienen de Dios, pero requiere nuestra obediencia. Si tienes la suficiente información, que la tenemos, y aún así no la obedeces, entonces no te sirve de nada. Tienes que obedecer. Recházalo completamente, evítalos completamente. Y aférrate a la sana doctrina. Aférrate a las buenas prácticas. No te aferres a las cosas que te gustan o que te conmueven. La verdad no suele ser entretenida. La verdad es amarga. Pero esa verdad nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace encaminar hasta la estatura de Cristo. Es la única forma. Por último, debo decir, hermanos, que en tiempos difíciles es fundamental aprender a distinguir la luz de la oscuridad. Esta habilidad no solo es crucial para nuestra vida normal como creyentes, sino que también también forma parte de la vida de aquellos que permanecen fieles y firmes hasta que el Señor venga por su iglesia. Hermanos, la petición que nos dejó la Escritura para nuestra vida es: mantengámonos fieles hasta que el Señor venga. Fieles. ¿A qué? A la sana doctrina. Cuidemos, defendamos la sana doctrina. Lo demás, rechacémoslo. No podemos tomar una cosa y otra cosa rechazarlo, no. Examínalo todo. Si esa persona vive la sana doctrina, entonces abrázalo. Si no, no. Juan 4:23, con esto terminamos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. No en emociones, en verdad. Así que, hermanos, mantengámonos fieles, cuidemos la sana doctrina, protejamos la sana doctrina, crezcamos, maduramos. Acumulemos para nosotros buenos maestros. ¿Que los hay? Lo hay. Porque la Escritura dice que Cristo
ha dotado a personas con dones para que la iglesia crezca. Entonces, ¿lo hay? Sí lo hay. Pero también hay falsos maestros, falsas maestras, que solo examinando sus prácticas, su vida, sus palabras, nosotros podemos llegar al entendimiento de que no es verdad. ¿Qué dice la Escritura? Recházalo, evítalo. No lo dejes entrar en tu casa ni en tu corazón.